hermoso también pueda escuchar bien, porque la palabra de Dios dice que si el sonido de la trompeta fuese incierto, entonces ¿quién se alistará para la batalla? Por más que hoy haya un mensaje claro y certero de parte de Dios, si no se llega a escuchar bien, quizás muchos no se pueden apercibir, pero en este día, bueno, la verdad que tuve muchísimas luchas para llegar a este lugar, muchos contratiempos, pero sabemos que hay un enemigo que no duerme y que si fuera por él, ninguno de nosotros estaríamos aquí en esta noche. Por eso estamos acá, no perdamos el tiempo, sino alabemos el nombre de Dios, glorifiquemos su nombre, tenemos motivos de sobra para alabar a Dios, para glorificarle. Bueno, en mi caso, por primera vez que estoy en este lugar, tenía como un recuerdo de hace muchos años venir a acompañar a mi madre, pero la iglesia era pequeña y los bancos estaban como ese mismo lugar. Acá al lado, sí, recuerdo que yo no estaba casada, pero había venido con mi novio en esa época, ya hace como 12 años atrás, 11 creo. Pero bueno, hoy el Señor ya tenía marcado este día allí arriba, ¿amén? Y bueno, disculpe, como digo, tuve muchos contratiempos y por eso hemos llegado tarde a la reunión. Pero bueno, vamos a lo más importante, que es la palabra de Dios, y quería leer con ustedes, así ya pueden tomar su asiento, en el libro de Jueces, el capítulo 5, el versículo 7. Jueces, capítulo 5, verso 7. Libro de Jueces, capítulo 5, versículo 7, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Hasta ahí nomás. Si quieren nos volvemos a leer. Pero vamos a leer hasta donde leímos, a partir del versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo no me voy a detener tanto en la victoria aquí de Débora, sino que me quiero detener en lo que es el amor de una madre. ¿Amén? Sabemos que hoy es un día especial, porque es un día donde las mujeres se reúnen, si bien hay siervos de Dios en este lugar, y queremos agradecerle la humildad que tienen de poder dejar y ceder este espacio a las mujeres, para que también nosotras podamos hacerle un culto al Señor, amén, sabiendo que hay tantos ministerios por ahí que la mujer está un poco silenciada, que por ahí no tienen este privilegio que tienen ustedes aquí en este lugar, de poder darle voz a la mujer, y siempre es lindo escuchar un mensaje de Dios de parte de una mujer. Bueno, en mi caso, como ustedes saben, mis padres son pastores, sé que la mayoría los conoce, y sé lo que es tener una madre, el amor de una madre, de una mujer que primeramente ame a Dios y nos críe y nos eduque y nos encamine en este camino glorioso que por su misericordia hasta aquí hemos transitado, y el Señor nos ha guardado fieles. Amén. Aquí la palabra de Dios dice que las aldeas habían quedado abandonadas en Israel y que habían decaído. Sabemos que Débora era jueza en Israel, Débora era cantora en Israel, Débora era profeta en Israel, era profetisa. Pero la palabra de Dios dice que en medio del turbión, en medio de la tempestad, en medio de las aldeas completamente abandonadas, y que cuando el pueblo había decaído, Débora no se levantó ni como profetisa, no se levantó como jueza, no se levantó como cantora, sino hoy voy a hacer algo distinto y yo me voy a levantar como madre, ¿no? Y quiera Dios en esta noche, el Espíritu Santo, despertar a unas cuantas Déboras en esta noche, que diga, bueno, hoy yo me voy a levantar como madre. Y hay veces que se tuerce este mensaje
predicadores utilizar este mensaje para tapar el pecado, para decir, bueno, me levanto como madre y no importa el pecado que hayan cometido los hijos, yo lo tapo. No, no es así. Uno se levanta como madre para decirle a la muerte, hasta acá no más, para decirle al enemigo, hasta acá no más, para decirle al diablo y que el Señor lo reprenda en esta tarde, hasta acá llegaste. Hoy me levanto como madre a defender lo que Dios me ha dado. ¿Amén? Débora sabía que el pueblo había pecado, que el pueblo que había decaído, ¿no? Porque dice, cuando ellos escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Y a Dios no le importa que agrandemos los templos, que crezcamos. Claro que es algo importante de parte de Dios, que nos da a nosotros el privilegio de poder agrandar. Nosotros también estamos trabajando en diferentes anexos, donde la intención siempre es expandir el reino de los cielos. Pero sabe el diablo que si en el corazón, o si en medio de la congregación, o si en medio de las madres, de los padres que están en esta noche, o del pueblo de Dios, empiezan a escoger nuevos dioses, la guerra está a las puertas. No importa cuánta bendición haya, no importa cuánto hayamos prosperado, cuando se escogen nuevos dioses, cuando se aparta la mirada del Santísimo y 3 veces Santo, cuando se deja la santidad de Dios de lado, la guerra está a las puertas. Y siento una batalla tremenda en esta noche, porque sé que hay mujeres que han orado por estos cultos, sé que hay mujeres que han doblado sus rodillas y han sacado ayuno para que Dios derrame de su gloria, pero también sé que hay otras cuantas mujeres que están escogiendo nuevos dioses. Por eso es necesario hoy decirle al Señor, levántame como madre en medio de Israel, levántame como madre en medio del pueblo de Dios. Yo quería hablar acerca del amor de una madre. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia de lo que es el amor de una madre. Dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaren, y cuando dice aunque, es como diciendo es algo imposible, pero puede pasar. Aunque tu madre te deje, con todo y eso Jehová te recogerá. Porque lo que el Señor ha puesto en el corazón de las que hemos sido madres es un amor que nosotros no lo experimentamos hasta que tenemos un hijo. A mí me ha pasado que yo podía hacerme ideales cuando estaba embarazada de mi primer hijo. Tengo 3 hijos. El más pequeño, bueno, en este caso no lo traje, se quedó con la abuela, tiene 1 añito. Pero cuando tuve a mi primer hijo, Uriel, tenía muchas expectativas, estaba muy emocionada, bueno, como toda madre, ¿no? Cuando se acerca a su primer hijo, pero no experimenté lo que fue el amor de una madre hasta que no vi ese hijo en peligro. Saben que yo había tenido a mi bebé y lo miraba y sí, era algo lindo, pero yo decía, no siento esa cosa tan fuerte como cuenta. Y yo decía, tengo un problema, o no sé qué me pasa, pero bueno, también es algo lógico cuando uno pasa por ahí muchas horas en trabajo de parto y termina, se desencadena una cesárea y bueno, y todas esas cuestiones que hacen que la mamá pase por momentos quizás un poco traumáticos, ¿no? Pero de la mano del Señor todo avanza y todo se puede avanzar sin ningún problema, ¿no? Y recuerdo que en esos días estaba con mi bebé en la internación y cuando me van a dar el alta me dicen, bueno, pero espera acá que te vamos a sacar sangre, así ya te lo llevas. Y en el momento que el enfermero saca una aguja y empieza a clavar en la manito tan pequeñita de mi primer hijo, me salió un grito del alma porque el bebé empezó a llorar y ahí yo dije, no, me salió así y empecé a llorar. Y era un sentimiento que nunca había conocido, que nunca había experimentado, algo tan sencillo, ¿no? Como que es sacarle sangre a un bebé, pero era la primera vez que yo veía a mi hijo, ¿no? Y decía, qué tremendo, hasta yo me sorprendí de lo que sentía en ese momento. Y recuerdo que los doctores decían, bueno, vamos a correr, así no se pone mal. Y en ese momento experimenté por primera vez lo que es eso de levantarse como madre, de sentir ese amor tan fuerte que es cuando un hijo está atravesando un momento de tribulación, un momento quizás de angustia, un momento que no tiene escapatoria. Ahí se despierta el corazón
situaciones, ¿no? Y saben, en el libro de segundo libro de Samuel, el capítulo 21, yo le quiero hablar de una madre. Tengo muchos ejemplos para hablarle de madre, pero este es el ejemplo que más me impacta. Este es el ejemplo que más marcó mi vida, quizás cuando lo he leído no hace mucho tiempo y venía a mí esta palabra en el día de hoy. Quería leerlo, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Dice así: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de días, ni fiera de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. ¿Ven? Rispa era la concubina de Saúl, y en este momento, para los que no saben la historia y para hacerlo largo, breve, habían matado a los hijos de Rispa, habían matado 7 varones, los habían ahorcado, y dentro de esos 7 varones que habían ahorcado, 2 eran hijos de Rispa, 2 eran hijos del rey. El pueblo se encontraba en una sequía tremenda, y no solo en una sequía tremenda, sino que ese día el pueblo había perdido al rey Saúl. El rey Saúl era un rey querido por el pueblo, era su primer rey, y en medio de la lucha, de cuando arreciaba la batalla y Saúl ya veía que eran directamente derrotados por el enemigo, Saúl puso su espada en la tierra y se tiró y cometió algo terrible, que es un suicidio, ¿no? Imagínense la consternación en medio del pueblo. El rey se ha matado, la lluvia no cae, para colmo han colgado a los hijos de Saúl, lo han matado, y sin embargo en ese momento Rispa, que veía esa situación, dice la palabra de Dios que ella tomó los cuerpos de sus hijos y los llevó al peñasco. Y ahí es lo que leímos, dice: entonces Rispa tendió una tela de silicio y sobre la tela de silicio tendió los cuerpos de los hijos. Y se quedó ahí desde la siega hasta que llovió. El amor de una madre, ¿qué nos enseña Rispa? La fuerza que hace el amor. Porque imagínense, esa mujer no tenía un lugar para darle sepultura a sus hijos. ¿Sabe que para el pueblo de Israel, que no tenga un lugar donde reposar los cuerpos, donde tengan que terminar ahí los cuerpos, era como algo terrible? Para un judío, para un israelita, no tener un lugar de reposo, por así decirlo, un lugar para enterrar, un lugar para darle santa sepultura, es una afrenta, es algo terrible. Imagínense, y hasta eran hijos del rey. Y en ese momento dice que Rispa, a pesar de las habladurías, a pesar de las murmuraciones, porque imagínense entre medio del pueblo, no es distinto a hoy, cuando ocurren estas desgracias, cuando la muerte golpea un hogar, cuando ocurren estas situaciones, no falta que gente empiece a murmurar y mirar y ahorcar a los hijos del rey, y mirar Rispa, ¿qué está haciendo? Está llevando los cuerpos hasta el peñasco. ¿Saben lo que es el peñasco? El peñasco quiere decir una roca enorme, una roca alta. ¿Vieron esos lugares desérticos que de la nada aparece una roca así, como que va de menor a mayor? Y es una roca sólida, pero es una roca grande. Y ella dijo: lo voy a llevar del muerto a la roca. Yo me imagino en el momento de aflicción de Rispa, yo me imagino en el momento de dolor
Y el diablo te dice, ¿para qué vas a tener la tela de silicio? La tela de silicio representa el ayuno, la oración. Cuando usted viene a casa a orar por esos hijos muertos, por ese esposo muerto, por ese esposo que está en pecado, que se apartó, que se fue del hogar, por ese familiar inconverso que no quiere saber nada con Dios, y usted viene a la casa de Dios y empieza a orar y a ayunar por aquellos muertos que tiene en su hogar, créeme que usted en el mundo espiritual está tendiendo sobre la peña la manta de silicio y está colocando los muertos allí. Por eso yo le animo, hermana, traiga a sus muertos a la casa de Dios, traiga a sus muertos y colóquelos sobre la tela de silicio y quédese hasta que llueva y quédese hasta que la tierra la oiga y quédese ahí hasta que cambie el panorama. Dice la palabra de Dios que ella lo tendió. Y algo que me maravillaba, dice, no dejó que ninguna ave posase sobre los cuerpos de día y ninguna fiera de noche. Imagínense, esos cuerpos estaban muertos. Y el diablo seguramente le decía, pero mirá si está muerto. Y algo que me maravillaba, porque yo entraba a ver cuánto tiempo era lo que estuvo Rispa. Y la mayoría de los historiadores dicen que alrededor de 5 meses estuvo custodiando sus cuerpos. Usted sabe que un cuerpo ya el tercer día empieza a leer. Y ella estuvo 5 meses, alrededor de 5 meses, ahuyentando esas nubes de demonio. Estuvo 5 meses no dejando que ningún ave de día y ninguna fiera de noche. Imagínense cómo estaba esa madre. Quizás ya estaba flaca. Quizás ya estaba toda curtida por el sol, porque el sol le empieza a contagiar la piel. En medio de tribulación, de hambre, esa madre se quedó al lado de los cuerpos de sus hijos y no dejó que ninguna ave de día se posase sobre los cuerpos de sus hijos y no dejó que ninguna fiera de noche. Esa madre no durmió, esa madre no se fue a su hogar, esa madre no se quedó en su casa, no se puso a ver novela, no le dio dormir a sus ojos, sino que dijo, yo me quedo acá, aunque estos cuerpos
Y ella tiene hijos, algunos están en la droga, otros están atados a espíritus inmundos de prostitución. Y uno la ve como ella sufre por esos hijos. Y ve como pareciera que si el hijo se va 30 veces del hogar, 30 veces lo va a ir a buscar. Y uno a veces empieza a juzgar a la ligera y a decir, no, pero mujer, ¿qué estás haciendo? Déjalo ya. Y cuando leí esto, digo, no, esto es lo que hace una madre. Que a pesar de saber que su hijo está apartado, que sabe que su hijo quizás ha apostatado de la fe. Y yo sé que hay madres aquí que han tenido hijos, que han estado vivos, que han estado cantando, que un día han sido una promesa en las manos de Dios y hoy están en el mundo. Y aunque esos hijos ya tengan familia y ya sean grandes, la madre siempre va a ser madre y va a orar por ellos. Por eso no te canses de orar por esos hijos. Nadie te va a entender como tú, nadie te va a entender como Dios, nadie te va a entender como Jesucristo, porque ese es el amor de Jesucristo que a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no servía para nada le escogió, lo amó y los hizo sentar encima de reyes. Ninguno de nosotros merecíamos nada, pero porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó. Una madre se entrega completamente y lo lleva. Y yo sé que hay madres aquí que toda la semana están tendiendo esa tela de silicio y ponen los muertos sobre esa tela. No se canse, mamá. No se canse, imagínese rispa. Imagínese si se cansaba la semana. Si se cansaba el otro día. No, ella siguió, y dice la palabra de Dios, y fue dicho a David. Y esto es lo que quiero avisarle en esta noche, que en algún momento el rey se va a enterar de tu condición. El rey representa a Dios mismo. Representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seguramente el diablo y esa fiera te están predicando y te dicen, te vas a ir de este mundo y no vas a ver a tus hijos otra vez en la casa de Dios. Mentira. Va a llegar a oídos del rey lo que estás haciendo, mujer. Va a llegar en algún momento al oído del rey y va a decir, allá en el peñasco está Rispa. Allá en el peñasco está María. Allá en el peñasco está Isabel, ponga su nombre. Allá en el peñasco está la Paula. ¿Y qué hace? Y está ahuyentando las aves. ¿Y qué es lo que tienen los cuerpos de los hijos? ¿Y esos hijos qué? ¿No tienen vida? ¿Cómo puede ser? Y dice que se levantó el rey y lo fue a buscar. No solo que Israel, dice la palabra de Dios, que el rey se levantó y mandó a buscar los cuerpos de sus hijos, sino de toda la familia, porque dice la palabra de Dios, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, dice, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey le había mandado. Hay un momento que el rey va a empezar a dar la orden, y yo en esta tarde, cuando oraba, le decía al Señor, Señor, da la orden, Señor, aboga la causa de mis hermanas, aboga la causa de esas rispas que todavía están ahí en el peñasco, que quizás llevan un año, quizás llevan 2 años, quizás hay mamás que están llorando no sé cuántos años, y en algún momento el rey se va a enterar. El rey empieza a dar la orden, y cuando el rey empieza a moverse, no lo hace por algo pequeñito, dice la palabra de Dios, y Jehová fue propicio a la tierra después de esto. Después de esta acción diferente de Rispa, dice que Jehová bendijo la tierra. Ese día llovió y empezó a derramar la bendición de lo alto a causa de una mujer, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. ¿Sabe? Pero distinto hubiese sido que Rispa no se haga cargo de los muertos. Iglesia, nos tenemos que hacer cargo de la muerte. Nos tenemos que hacer cargo de los pecados cometidos. Hay que decir, esto y esto me pertenece, estos son mis pecados, y no me importa
que antes que venga el Señor se va a derramar el último y gran avivamiento sobre la tierra. Vamos a ver el poder de Dios en su esplendor. Yo no sé si usted, pero yo lo anhelo. ¿Cuántos anhelan ver el poder de Dios? Yo anhelo ver la gloria de Dios, pero previo a eso el Señor dice: yo no puedo derramar mi gloria si la iglesia no se hace cargo de sus muertos. Yo no puedo derramar mi gloria si no empieza a salir el pecado a la luz. Yo no puedo derramar mi gloria si siguen tapando el adulterio, si siguen tapando la fornicación, si siguen tapando el pecado de la juventud, si siguen tapando el pecado de los hijos de los ministros. Yo no puedo derramar mi gloria, dice el Señor, pero yo sé que hoy hay nieblas que se van a levantar, hay rispas que se van a levantar, y yo esto no lo estoy hablando para las mujeres, sino lo hablo para la iglesia en este lugar. Iglesia, es hora de levantarse con todo respeto, siervo de Dios. Es hora de levantarse. Es hora de empezar a marcar la diferencia entre el mundo y la iglesia. Es hora de empezar a decir: esto es sano y esto es profano. Lo que antes era pecado, hoy sigue siendo pecado. Lo que hace 20 años atrás era adulterio, hoy 2025 sigue siendo adulterio. Lo que antes se decía es mundo, hoy sigue siendo mundo. Porque la palabra de Dios dice: yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra bendita de Dios no pasará. Si dice la palabra de Dios que Dios baja al piso y a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. En el libro de Joel, ya para terminar, cuando habla acerca de la devastación, de lo que se había comido el saltón y el revoltón y la langosta, eran insectos pequeños, pero habían traído una gran calamidad al pueblo de Dios. El Señor no les pidió que hagan grandes cosas, el Señor no les pidió grandes sacrificios. Él les dijo: yo lo que les pido es que empiecen a rasgar el corazón, porque hasta ahora todos están rasgando el vestido, y el Señor dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y Dios de su santa morada empieza a atender el oído, empieza a prestar atención y empieza a escuchar el clamor del pueblo, porque hay una sentencia para las iglesias, hay una sentencia para las familias. Como decíamos al principio, que si fuera por el enemigo ninguno estaríamos acá. Y usted haga memoria de las veces que el Señor le ha librado de la muerte. Le ha librado de estar quizás en las garras del mismísimo infierno, sin posibilidad de salvación. Pero el Señor, por su misericordia y gracias a esa sangre bendita que nos ha cubierto, nos ha prolongado la misericordia y hoy estamos acá. Y yo no sé si va a haber otra oportunidad, porque cuando entraba por ese pasillo sentía un espíritu de muerte tremendo. Quizás ustedes están acostumbrados, pero yo percibo cuando hay un espíritu de muerte. Yo percibo cuando hay mujeres que no quieren saber nada con Dios. Yo percibo cuando hay una juventud que no quiere consagrarse a Dios. Pero el Señor dice: háganse cargo hoy y levántese la iglesia como madre, y va a ver cómo el Señor empieza a restituir. Y sabe que cuando el rey se mueve, el rey no hace poquito. El rey no es que lo va a bendecir un poquito, no, dice que Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Iglesia, el Señor quiere derramar de su Espíritu Santo. Iglesia, de este lugar el Señor quiere bendecirle. El Señor quiere restaurarle. El Señor quiere que ustedes vuelvan a tener esos cultos donde la gloria de Dios descendía, donde la reunión duraba horas y no se podía cortar, donde las mujeres y los jóvenes saltaban bajo el poder
también quieren, pueden también levantar su mano. Pero ¿cuántas mujeres de las que están acá? Porque hoy el Espíritu Santo les habla a las mujeres. ¿Cuántas mujeres se quieren levantar como Débora?